Hola, bienvenidos a otro episodio más de Alegremente. Gracias por estar aquí acompañándome esta semana. En esta oportunidad voy a querer compartir con ustedes un poquito acerca de este tema de lo que es la libertad. Pero la verdadera libertad, porque pues todos conocemos esta libertad que nos presenta pues el sistema, un sistema de creencias que nos dice que la libertad es pues prácticamente hacer lo que queramos, cuando queramos. Pero aparte de eso, pues está la libertad de sentirnos libres en el lugar donde estemos, porque pues no estamos presos, no estamos en un lugar en donde pues no podemos salir, no podemos compartir con nadie, sino que estamos encerrados, que no me lo puedo imaginar, o sea, debe de ser una situación bien, bien terrible estar encerrado y no poder estar afuera, ir para donde de repente tú quisieras o estar viendo el sol todos los días por un cierto tiempo. O sea, no me puedo imaginar cómo sería estar en un lugar donde tú te sientes preso. Entonces, bueno, quería compartir con todos ustedes acerca de este tema porque pues lo que conocemos como libertad realmente no es esa libertad que es la que nos ofrece nuestro creador Yahuwah. La libertad que nos ofrece nuestro creador va más allá de lo que podamos imaginar. Y muchas veces pensamos que es todo lo contrario. Yo creo que pues lo he compartido en otras oportunidades. Hemos aprendido de un creador y hemos aprendido de lo que es él, de todo, de una manera transgiversada. Porque lo hemos aprendido a través de hombres, a través de religiones, a través de intermediarios que nos han hablado de repente de pedacitos de lo que son las escrituras o nos han hablado solamente acerca de lo que ellos interpretan, de lo que dicen las escrituras. Y una de las cosas que he venido aprendiendo, ¿no? Leyendo justamente, leyendo capítulo por capítulo, es que las mismas escrituras hablan por sí solas. Nosotros no tenemos que darle miles de interpretaciones o buscarle la manera o buscar los secretos o tratar de buscar las maneras de entender algo. Nosotros lo que tenemos que hacer es leer y ser constantes y el mismo espíritu, el mismo ruach, que es espíritu en hebreo, nos va a ayudar a entenderlo mejor, nos va a enseñar, porque eso es lo que dicen las mismas escrituras, que eso es lo que va a pasar cuando tú lo buscas de corazón y ya Él pone su espíritu en ti y pues creemos en el sacrificio que ha hecho a través de su Hijo para que nosotros podamos venir a Él ahora otra vez, poder volver a Él, porque estábamos separados. Entonces cuando eso pasa, Él nos da su rúa, Él nos da su espíritu, el Padre nos da su espíritu para que de esa manera nosotros podamos entender este camino, para que nosotros podamos entender la Biblia cuando la estamos leyendo. Muchas veces uno puede leer las escrituras y de repente, wow, yo no entiendo nada que es lo que dice aquí, pero hay que seguir leyendo y hay que preguntar constantemente al mismo Padre, preguntarle, ayúdame por favor a entender, porque no entiendo y ayúdame a entender. Y yo creo que lo he mencionado en otras oportunidades. Las escrituras son increíbles, son como infinitas, o sea, no paramos de aprender. Vamos a leer un capítulo hoy, mañana vamos a leer otro y de repente en un año volvemos otra vez a llegar a esos mismos capítulos que habíamos leído un año atrás y vamos a entender otra cosa. Es algo de nunca acabar, porque son tantas cosas que el Padre ha puesto ahí para nosotros, que así es, o sea, va a ser a medida que vayamos caminando en Él, a medida que vayamos siendo fiel y obedientes a Él, pues Él mismo nos va dando poquito a poco más entendimiento, más conocimiento, más sabiduría en base a sus propias escrituras. Por eso siempre lo he mencionado aquí, esto se trata de una relación, a medida que nosotros pues le mostramos a Él fidelidad, obediencia, que realmente sí, yo quiero estar contigo, realmente yo te amo, yo te quiero seguir, yo quiero seguir tus estatutos, serte fiel y buscarte con todo mi corazón, leyendo tus escrituras, pues entonces Él también nos va a ir dando poquito a poquito entendimiento para que aprendamos y sepamos más de Él
y sepamos más de todo lo que Él ha revelado en la Escritura y nos va a ir revelando a nosotros individualmente cuando tenemos esa relación con Él. Entonces, yo quería mencionar acerca de la libertad y la libertad incluso que nos han dicho cuando de repente hemos venido, hemos intentado buscar al Padre, pero de repente pues lo hemos hecho a través de una religión o a través de una iglesia y todo eso y nos han hablado de una libertad diferente cuando yo he empezado en mi camino, porque yo quiero hablar de mi experiencia, o sea, este podcast está aquí todavía vivo es precisamente porque pues el mismo Padre ha permitido que yo continúe. Aunque de verdad, o sea, voy a ser honesta, muchas veces ya estoy así como que ya no quiero más, ya es como que me quiero desconectar de todo, de redes, de todo, no quiero estar más. Pero no, él dice, no, hay que seguir. Entonces, desde mi experiencia, he podido experimentar una libertad totalmente diferente a la libertad que el sistema me ha dicho que es libertad y a la libertad que me había dicho la religión que era libertad. Es algo totalmente diferente. En el sistema la libertad es, bueno, ya lo mencioné al principio un poquito, es que nosotros pues estemos libres de hacer lo que querramos, que podamos ir, venir, hacer y que no estemos presos, no estemos en una cárcel, ¿verdad? Pagando el precio por algo que cometimos, pagando un delito, pagando algo. Pero la libertad de la cual aprendí en alguna oportunidad, pues cuando estaba tratando de aprender del creador, pero otra vez tenía intermediarios, bien sea una iglesia o una religión, sin leer la Biblia, porque lo importante es que nosotros constantemente estemos leyendo, porque es lo único que nos va a ayudar a nosotros a determinar lo que viene de Él y lo que no viene de Él. Es nuestra manera de probar las cosas, nuestra manera de probar todito lo que escuchamos, incluso las cosas que yo estoy diciendo aquí, todo hay que probarlo porque estamos viviendo en un mundo tan loco, que no sabemos realmente qué es verdad y qué es mentira. Lo único que tenemos nosotros, los creyentes, los que estamos en este camino, para saber qué es verdad, son las escrituras. Es en lo único que nos podemos basar. Y como ahí están las escrituras, entonces nosotros pues basamos nuestra creencia en eso. Y de esa manera nos damos cuenta qué es lo que vemos afuera, porque ahorita, wow, yo hoy he estado viendo algunas cosas en internet y me quedé, pero con la boca abierta, me quedé impactadísima de ver tantas cosas que están apareciendo ahorita. O sea, son una cantidad de cosas. Yo he mencionado aquí que una de las maneras como Satanás, el enemigo, el adversario, ha venido usando desde el principio, al principio de la creación con Adán y Eva, una de las tácticas que él ha venido usando es la confusión y la mentira. Y para poder confundir a la gente, él no va a decir de frente, hey, mira, yo estoy aquí, estoy diciendo mentira y todo eso, porque pues la gente se va a dar cuenta de una vez. Cuando tú veas que algo viene y tú absolutamente te das cuenta de que eso no tiene sentido porque es mentira. Pero él ha sido muy inteligente en el sentido de que él ha puesto pedacitos de verdad en cosas que están llenas de mentiras, cosas que no son bíblicas. Entonces ha puesto pedacitos de verdad en cosas que no llevan a la verdad de su palabra. Es increíble, es increíble. Estamos viviendo una época muy loca en este sentido y por eso tenemos que tener más que nada los ojos abiertos a lo que escuchamos y a lo que vemos y estar pendientes justamente de cuidar nuestra mente y de cuidar nuestro corazón en esta época, que es una época de tanta información ahorita con el internet, las redes sociales y todo. Así que si no tenemos cuidado, nos podemos ir por la tangente sin querer y sin darnos cuenta y empezar a seguir cosas que al principio suenan bien, se escuchan bonitas y de repente pareciera que son verdad porque de repente mencionan uno que otro versículo de la Biblia o lo que sea, pero a la final te das cuenta que realmente la base, el fundamento o lo que están tratando de decir no es verdad, no es bíblico. Entonces, wow, hay que tener mucho cuidado ahorita. Y justamente
aquí es donde quiero entrar con respecto a este tema de la libertad, porque precisamente la verdadera libertad, no la que de repente nos han dicho, no la que hemos aprendido a lo mejor en un sistema religioso o con un líder religioso o lo que sea, sino la verdadera libertad la tenemos en la Escritura. Y es en el momento en que nosotros creemos que existe un creador que manda a su Hijo a morir por todos nosotros, por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, porque ya veníamos desde, si se fijan, desde el primer pacto, que es el Antiguo Testamento, lo que le conocemos como el Antiguo Testamento, ya venía toda la creación por un camino que no era, porque no estaban obedeciendo al Creador, porque no estaban siguiendo las reglas de la casa o sus estatutos. Entonces, el Creador manda a su Hijo, a su unigénito, a ser el sacrificio para todos nosotros, para que ahora nosotros pudiéramos volver a Él, pudiésemos volver porque había una separación. Entonces Él manda a su Hijo para que a través de su Hijo ese sea el último sacrificio, porque si se fijan en el primer pacto habían sacrificio y habían sacrificio por todo y los estatutos decían que pues la paga del pecado es la muerte, la paga de las transgresiones de la ley es la muerte. Entonces, cuando ocurre el sacrificio de que su Hijo es sacrificado por toda la humanidad, para nosotros ahora poder tener entrada a las promesas y al pacto que el Padre ha querido desde el principio tener con su creación, tenía que pagarse con sangre. Entonces, cuando esto ocurre, cuando este sacrificio ocurre, ya nosotros, aceptando este sacrificio que fue por cada uno de nosotros, nosotros podemos entrar ahora en este pacto y ahí es donde obtenemos la verdadera libertad. Esta libertad nos la da el Padre, nos da la libertad a través de su Hijo de que ya no vamos a tener esa condena que teníamos al principio con las leyes, porque las leyes dicen que la paga del pecado, la paga de las transgresiones es la muerte. Ya no vamos a tener esa condena encima porque el Hijo pagó por todo eso. Su sangre derramada paga por todo eso, por todas esas transgresiones, para que ya nosotros pudiésemos tener libertad. Pero eso no quiere decir, y aquí es donde viene, porque todo eso pues lo habíamos aprendido, de repente en la iglesia habíamos aprendido todo esto. Aquí es donde hay un pequeño detalle y es lo que a partir de aquí nos enseñaron. Y es que nos dijeron que como Yahusha paga por todo, paga por todos tus pecados, entonces ya tú no tienes que hacer absolutamente nada que venga del Antiguo Testamento, porque todo eso ya ha sido abolido y no es cierto. Ya yo he venido semanas compartiendo con ustedes poco a poco, hablando de que Yahusha seguía los mandamientos del Padre, seguía sus estatutos, y no solamente él, sino los apóstoles también. Ellos guardaban el Shabbat, el sábado, el séptimo día, también lo guardaban los apóstoles y también celebraban las fiestas bíblicas. Entonces, nada de esto ha sido abolido. No es el hecho de que nosotros, porque ahora aceptamos que ha sido un sacrificio para todos nosotros y tenemos la libertad, con esto hemos sido liberados de las transgresiones que habíamos cometido antes de venir al Mesías. Hemos sido liberados de todas esas transgresiones y por gracia, esto fue solo por gracia, lo que siempre nos han dicho es gracia, gracia. Gracia quiere decir que no nos merecemos nada, pero sin embargo, nuestro Creador bello, Yahuwah, manda a su Hijo Yahusha para morir por todos nosotros, aunque no nos los merezcamos, porque veníamos todos transgrediendo los estatutos. Entonces, cuando esto ocurre, hay una libertad. Tenemos libertad, pero eso no quiere decir de que ahora podemos hacer lo que querramos, sino sencillamente, ahora al tener esta libertad, nosotros podemos realmente sentirnos libres de el pecado, de todo el sistema de creencias. Aquí es donde la verdadera libertad cuenta. Cuando tú te liberas de todo este sistema de creencias que nos han puesto desde que estamos pequeñitos, cuando ya nada de eso te controla,
cuando ya tú puedes ver en las noticias y toda la cosa y puedes ver en las redes sociales y todo eso que el enemigo quiere entrar a tu mente, ya tú sabes de que eso no puede pasar, porque él no tiene autoridad sobre ti, porque la autoridad que el pecado y el maestro del pecado, que es Satanás, tenía sobre ti, ya murió. Y eso ocurre cuando tú recibes a Yahushua en tu corazón, cuando tú recibes este pacto que el Padre está haciendo contigo para que tú puedas venir a Él. Y en ese momento, cuando te rindes, ¿verdad? Cuando te rindes es que hay un nacimiento de nuevo. Entonces el hombre viejo muere con el pecado para ahora nacer a una nueva vida. Y cuando naces una nueva vida, eso no quiere decir de que ya puedo hacer lo que sea y solamente voy a seguir las cositas que dijo Yahusha en el pacto renovado. No, yo tengo que seguir manteniéndome, cumpliendo la ley, porque si no voy a estar en problemas. La ley, las leyes, los estatutos del Creador los puso por una razón. Y cuando nosotros seguimos los estatutos del Creador, estamos a salvo. Es lo que nos mantiene a todos en libertad. ¿Libertad de qué? Libertad del pecado. Eso quiere decir que el maestro del pecado ya no tiene nada que ver con nosotros. Nada que ver con nosotros porque ya nosotros empezamos a llenar nuestra mente y nuestro corazón de nuestro Padre, de leer sus escrituras, pero no solamente eso, sino de seguir sus estatutos y sus mandamientos como tenía que haber sido desde el principio. Y todo esto ocurre cuando nacemos de nuevo, porque el Espíritu del Padre, Él nos lo da precisamente para que nosotros nos mantengamos en el caminito angosto siguiendo sus estatutos y sus mandamientos. Es hermoso, es hermosísimo. Entonces, esta es la verdadera libertad, esta es la verdadera libertad y lo voy a poner rápidamente en un ejemplo y ya voy a leer unos versículos y al final el capítulo completo de Romanos 6 porque lo explica perfectamente y ya después ustedes pueden ir también y leer y averiguar acerca de esto. Pero voy a poner este ejemplo rapidito. Imagínense que una persona por no cumplir las leyes de un país va a la cárcel, ¿verdad? La justicia te agarra, la justicia está sobre ti, tú estás debajo de la ley del país, estás debajo de la ley. ¿Por qué? Porque la ley te está condenando, la ley te está condenando porque tú no estás haciendo lo que tienes que hacer. Si tú haces lo que tienes que hacer, la ley no te va a condenar. Si yo sigo las leyes de un país, yo no voy a tener gente detrás de mí, ni policías, ni nada siguiéndome porque yo estoy siguiendo las leyes de un país, yo no estoy haciendo nada malo. Cuando tengo personas detrás de mí, de la ley, de la justicia, que me está persiguiendo porque de alguna u otra manera no he acatado las leyes del país, de la misma manera. Entonces, supongamos que una persona no acató las leyes de un país, entonces esa persona la agarra a la justicia y la condena y va a la cárcel. Imagínense que estando en la cárcel tienes una condenación de muchos años, pero resulta ser que viene un abogado. O sea, alguien te manda un abogado y cuando ese abogado viene dice, tus cuentas están pagadas. Ya puedes salir, estás libre, pero eso sí, el abogado te dice, no te metas más en problemas. No te metas más en problemas. No dejes de cumplir la ley más. O sea, cumple la ley para que esto no vuelva a pasar. Entonces, cuando tú sales de la cárcel, ese abogado está feliz y toda la cosa. Ya tienes libertad, porque antes no tenías libertad. Antes estabas preso debajo de un sistema de injusticia que te está condenando por tú no hacer las cosas como tienes que hacerlas. Entonces, en el momento en que tú sales de la cárcel, este abogado paga todo por ti. Tú dices, por favor, claro que sí. No solamente voy a cumplir las leyes, necesito primero aprender las leyes para cumplirlas. Entonces tú aprendes cuáles son las leyes y las cumples y las sigues porque tú quieres libertad en tu vida. Tú quieres ser libre para tú poder, hacer las cosas que necesites. Entonces, cuando tú sales de ahí, eso es lo que haces. ¿Y qué va a pasar? Que ya no te vas a meter más en problemas, ya no vas a venir otra vez a la cárcel ni nada. En el momento en que tú sales de la cárcel, supongamos, y el abogado te pagó todo y tú sales de la cárcel, y en ese momento tú decides, gracias por pagar por mí, ahora ya soy libre y ya puedo hacer lo que yo quiera. Y resulta que cuando sales,
nunca te estudiaste las leyes y nunca aprendiste cuáles son las leyes, entonces vuelves a meterte en problemas. Pero ahora esos 30 años que tenías antes, ahora ya no van a ser 30, van a ser 50 porque es un problema mayor. Te metiste en un problema mucho mayor. Aparte de eso, cuando ya tienes algo que ya hiciste es peor. Entonces, es terrible. Si nosotros lo podemos ver a nivel de nuestro sistema, de lo que se ha establecido, de que hay justicia, de que hay un juez, que hay abogados, que todo esto, si nosotros lo podemos ver desde ese punto de vista, todo el mundo lo entiende. Todo el mundo entiende el sistema de justicia, que no podemos hacer cosas que no debemos porque podemos ir presos y todo eso. Si todos entendemos esto, ¿por qué nos cuesta tanto entender que nosotros, en el momento en que Yahusha paga por nosotros, no quiere decir de que podemos ir y empezar a otra vez transgredir la ley que vendría siendo pecado, porque el pecado es transgresión de la ley. Entonces, no tiene sentido para nada porque estamos pisoteando todo lo que el Padre ha hecho con su Hijo por gracia. Entonces nosotros estamos diciendo, no, ya no importa, gracias por salvarme, ahora gracias por salvarme de este problema en este momento y ahora voy y hago lo que quiero. Entonces, bueno, quería dar este ejemplo porque es tan importante entenderlo. Nosotros no cumplimos mandamientos ni estatutos para salvarnos, pero sí lo hacemos para mantenernos a salvo. Porque ya su Hijo pagó para que nosotros seamos libres de la esclavitud que teníamos con el pecado, porque nosotros estábamos debajo de la autoridad del otro maestro. Yo no sé si se acuerdan, Yahusha lo mencionó, que existen dos maestros y no podemos estar sirviendo a los dos maestros al mismo tiempo. O es la oscuridad o es la luz. Entonces, estábamos en la oscuridad sirviendo al maestro de la oscuridad y en el momento en que nosotros aceptamos el pacto que nos trae nuestro Padre con Yahusha y en ese momento nos rendimos a nuestra voluntad, ya no es más nuestra voluntad, sino es la voluntad del Padre en nosotros. Y en ese momento nacemos de nuevo, ahí es donde nosotros caminamos debajo de sus estatutos y sus mandamientos y volvemos, se restablece la relación que el Padre ha querido con su creación desde el principio. Todo está conectado. Entonces, bueno, ahora sí, voy a compartirles, no voy a hablar más, pero eso era lo que quería mencionar acerca de realmente qué es la libertad que el Padre nos ofrece a través de su hijito. Es la libertad de que ya no estamos debajo de la autoridad del otro maestro que nos ha mantenido esclavizados en pecado. Y para no estar esclavizados en pecado más, tenemos que venir a cumplir sus estatutos y sus mandamientos. Eso es todo. Entonces, bueno, aquí voy a leer algunos versículos y otra vez Romanos 6, que es el capítulo entero, porque me parece muy importante. En Salmos 119, 45 dice así, y andaré en libertad porque busco tus preceptos. En Santiago 1:25 dice, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. En Gálatas 5:1 dice, para libertad fue que el Mesías nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Todo tiene que ver con autoridad. La autoridad que le dio toda la creación a Satanás lo hizo Eva. Eva le dio la autoridad a Satanás en el momento en que ella decidió desobedecer al Padre, le da la autoridad a Satanás y en ese momento Satanás tiene pues autoridad sobre nosotros y que es la esclavitud, el yugo de esclavitud donde nos tenía en pecado. Cuando viene Yahusha y muere, su sangre paga por todo eso y ya no estamos en el yugo de la esclavitud más. Ya somos libres para caminar detrás de Yahusha, detrás de lo que él vino a enseñar, que es seguir los mandamientos y los estatutos de su Padre. Ok, y ya al final dice Romanos 6, dice así, es todo el capítulo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben los que somos bautizados en Yahusha el Mesías, somos bautizados en su muerte?
porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como el Mesías resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros debemos andar en la nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente en Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue empalado con Él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si morimos con el Mesías, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que el Mesías, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere, la muerte ya no tiene más dominio sobre Él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, pero en cuanto vive, para Elohim vive. Elohim es Dios en hebreo. Así también ustedes piensen que están muertos al pecado, mas vivos para Elohim en el Mesías Yahusha, nuestro Maestro. No permitan, pues, que reine el pecado en su cuerpo mortal, para que le obedezcan en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros al pecado por instrumentos de iniquidad. Antes preséntense a Elohim como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Elohim por instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo de la ley, sino bajo de la gracia? En ninguna manera. ¿No saben que a quien se presenten como esclavos para obedecerle, esclavos son de quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Elohim, que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron confiados, y siendo libres del pecado son hechos esclavos de la justicia. Les hablo como hombre por causa de debilidad de su carne, que como para iniquidad presentaron sus miembros esclavos de la inmundicia y de la iniquidad. Hacia ahora presenten sus miembros como esclavos de la justicia para santificación. Porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres de la justicia. ¿Qué fruto pues tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte, mas ahora, hechos libres del pecado, nos convertimos en esclavos de Elohim. Tienen por su fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Elohim es la vida eterna en el Mesías Yahusha, Maestro nuestro. Es bellísimo todo, este capítulo es bellísimo. Les recomiendo que vayan y lo lean con calmita para que lo entiendan, porque es algo que nos han dicho bastante, que ya no estamos bajo la ley, que ya estamos bajo la gracia. Una cosa no tiene que ver con la otra. De hecho, hace algunos episodios atrás mencionaba de que la gracia viene con el Padre desde siempre. O sea, el Padre siempre ha tenido gracia por su creación desde el principio, desde el inicio. Ha tenido gracia. Y el estar bajo la ley no quiere decir de que como nosotros ya no estamos bajo la ley, no vamos a cumplir la ley. Cuando dice que no estamos bajo la ley, es que ya no somos esclavos del pecado y por tal, la ley no nos condena. Porque los frutos del pecado es muerte y los frutos del pecado es precisamente por nosotros estar esclavos a el maestro del pecado. Nosotros estamos esclavos al maestro del pecado y vamos a tener frutos de muerte. Pero ahora nosotros al rendirnos, al nacer de nuevo, venimos ahora al Padre, pues vamos a estar esclavos de la justicia, lo que hace que tengamos frutos de su espíritu y aparte de eso que nosotros podamos ser santificados y santificación, o sea, santos. De hecho, la palabra santos en hebreo significa kodesh y es apartados. Quiere decir que lo que nos aparta, lo que realmente nos da libertad de este sistema es seguir al Padre y sus estatutos, seguir su justicia, porque su justicia es buena y es en nuestro beneficio también. Entonces, eso era todo lo que quería compartir con ustedes hoy.
que meditemos en cuál es la verdadera libertad que nos da el Padre, porque es hermoso, es bellísimo. No lo tomemos como algo sencillo. Ay, como ya estoy lista. No, al contrario, tenemos que tomarlo con respeto, con una admiración, con un honor, porque lo que hizo no es nada sencillo. Imagínenselo, dar a su propio hijo. Yo me puedo imaginar el dolor, porque yo soy mamá. Dar a tu propio hijo para que el resto de su creación tenga la oportunidad de venir otra vez a él, es increíble. Así que no es nada sencillo lo que él hizo, ni lo que hizo Yahusha. Morir por todos nosotros, por todos sus hermanos. O sea, todo lo que él nos enseñó para que nosotros ahora podamos seguirlo, ir detrás de él y seguirle los pasos, porque sí se puede venir a él, venir al Padre y llegar a las promesas que él tiene para nosotros. Pero para poder hacerlo, tenemos que caminar en libertad, y caminamos en libertad siguiendo los estatutos de la casa, siguiendo los mandamientos y los estatutos que él estableció en nuestra vida desde el principio. Entonces, bueno, un abrazo para todos, que tengan un lindo día y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye bye. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar este episodio. Si te gustó, agradecería mucho que me dejaras una reseña en Apple Podcast o estrellitas en Spotify, y además lo compartas con alguien que le encantaría saber de esta información. Sígueme en las redes sociales como Mari Shadle, M-A-R-I latina S-H-A-D-L-E. Te mando un fuerte abrazo y mis mayores deseos de que vivas siempre con un corazón alegre y una mente curiosa para disfrutar la vida alegremente. Hasta la próxima.